Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Actívate al mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hoy tenemos un programa especial porque el día de hoy va a estar Angie González, pero compartiéndonos un tema que saben que Angie se ha destacado, podríamos decir, a nivel internacional por ser una experta en esta área. Hoy, el día de hoy, nosotros vamos a estar hablando de la COP30, que es la Conferencia de las Partes. Esto es lo que habla sobre estas resoluciones, estas nuevas operaciones que van a hablar relacionado al cambio climático. Saben que la doctora Angie González ha seguido muy de cerca este tipo de acuerdos internacionales que inclusive es muy importante, meritorio recordar que aquí en Tiva TV nosotros tenemos el libro de la doctora Angie González, el libro de Hurtar, Matar y Destruir. Este libro de Angie González es básicamente una tesis desde la óptica teológica de qué es lo que está ocurriendo, pero van a ver que el libro contiene una relación desde el principio básicamente de cómo es que se hace las Naciones Unidas y puedes ver una historia y poder entender cómo es que llegamos a una Agenda 2030, qué peligros tiene. Inclusive hay personas que lo ven bien apocalíptico y este libro también te permite tú saber no solamente cuál es el peligro, sino también cuáles son la manera en que tratan de exagerar el control inminente que ellos tienen. No estoy reduciendo el que ellos tengan un control, una amenaza, sino que también a ellos les gusta aparentar de que tienen mucho más control mundial del que ellos tienen. Es parte de ese objetivo. Y este libro de la doctora Angie González lo puedes encontrar aquí con nosotros y te puede dar una explicación robusta sobre eso. Y lo más importante, hoy por la mañana les voy a presentar quién me estaba acompañando hoy por la mañana. Y es nada más ni menos que Superpan, el auspiciador y el que logra que nosotros hagamos este programa el día de hoy. Para conseguir el Superpan, va a llamarnos al 787-903-2382. Y ahí tiene la cancioncita, porque ya tiene jingle y todo, el Superpan. Recuerde que vas a llamar al 787-903-2382. Tienen diferentes tipos de pan. Si vas a comer, mira, un hamburger que vaya a comer por la tarde, vas a comer el Superpan. Yo estoy comiendo hamburgues totalmente naturales, son base de plantas, pero saben excelente. Y con el pan, la realidad es que no extraño para nada el pan. El sabor es mucho mejor. Lo puedes conseguir llamando al número de teléfono y recuerda visitarnos aquí en Tiva Backstage para que puedas conseguir artículos, productos importantes para estas navidades. Aquí puedes conseguir tanto el libro de Angie como también otros libros, como también tenemos el libro hecho por Lidy Bell, que es no solamente parte de este canal, la esposa de Edwin González. Y ese libro tiene algo muy peculiar, es que te enseña a cocinar saludable, te enseña a cocinar sabroso. Puedes conseguir ese libro llegando aquí a Tiva Backstage y vas a llamar al 787-626-0343, 626-0343. Le damos las gracias a todas las personas que nos están sintonizando y vamos a una noticia bastante importante y es que hay una jugada arriesgada de que el libro, aquí tengo los dos libros importantes, el libro de Hurtar, Matar y Destruir de la doctora Angie González y el libro Saboreando Salud desde mis raíces. Es súper importante que lo tengas porque no es solamente que comas saludable, es que quieras volver a comer saludable. Y este libro te permite hacer eso. Llama al 787-626-0343, 626-0343. Vamos a hablar de una jugada arriesgada que está jugando Arabia Saudí
Y estamos viendo cómo se están adentrando un poco en el territorio americano. Y es que apenas hace unos años Arabia había pasado de ser un país que estaba totalmente aislado y ahora ya no está siendo así aislado. Ahora está entrando, vamos a decir, al mercado internacional. Su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, acaba de lograr algo sin precedentes en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Le ha concedido prácticamente todo lo que el presidente le había pedido. Y es durante su visita a Casa Blanca, el príncipe fue recibido con honores poco habituales, o la primera vez que ocurre algo así, para un príncipe heredero. Eso fue alfombra roja, cañones, desfile militar y una cena de gala. A cambio, Arabia Saudí obtuvo luz verde ¿para qué? ¿Qué fue lo que le dieron? Comprar F-35, el avión de combate más avanzado de Estados Unidos. Adquirir casi 300 tanques Abrams, acceder a tecnología de chip de última generación, un acuerdo nuclear civil y algo que me impresionó bastante, que es que se considere a Arabia Saudí como un principal aliado extra de la OTAN. Un gesto diplomático enorme. Arabia Saudí también ha impulsado ciertas reformas internas que se le estaban exigiendo a ellos, como por ejemplo más libertades para las mujeres, reapertura de cines y conciertos y reducción del poder de la policía religiosa, porque allí había un grupo de policías solamente dedicado al área religiosa, pero sigue siendo una monarquía absoluta sin libertad de expresión, con elevadas cifras de ejecuciones y juicios arbitrarios. Otra cosa que nos ha llamado mucho la atención es que en los pasados días ellos están intentando hacer la compra de Warner Studios. Sí, Warner Studios. Los responsables de llevar al cine las películas de Batman, las películas de Superman, todo lo que viene siendo DC Studios para nosotros, y digo nosotros, los fanáticos de los cómics, cuando vemos estas representaciones en la pantalla, pudieran estar entonces pasando a manos saudíes, lo que sigue un patrón que la doctora Angie González estaba hablando la semana pasada, que es un intento de los árabes de meterse en los Estados Unidos. Obviamente aquí están yendo ya por el factor de la derecha, ¿verdad? A través de Trump, pero estamos viendo como a través de la izquierda otras facciones. Pues vamos a decir que las facciones terroristas están tratando de entrar por la izquierda y las facciones que pueden ser más compatibles de derecha están tratando de meterse a través de el gobierno actual. Es bien interesante esto, vamos a seguirlo de cerca. No voy a hacer críticas ni teológicas ni políticas sobre esto. Estamos dando el dato para luego entonces abrir el espacio y empezar entonces a comentar sobre eso. Vámonos de inmediato con el Padre Nuestro para que Dios nos permita la sabiduría necesaria, poder entender la información, el estudio que Angie González nos tiene y nosotros poder preparar a nuestras familias para poder combatir esto de la manera correcta. Salir airosos en nombre del Señor. Vámonos con el Padre Nuestro, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos
muévete a la derecha. Con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Regresamos aquí, Actívate al mediodía y vamos inmediato con la doctora Angie González. Angie, buenos días. Bueno, aquí estamos. Vamos a trabajar hoy con el tema de la reunión, la conferencia anual de la llamada Conferencia de las Partes, que se conoce comúnmente como la COP, ¿okay? Y entonces lleva de apellido el número del año en cuestión. Así que este año se estaba celebrando la COP 30 y se celebró aquí al ladito, en Brasil. Y la reunión anual se celebró desde el día 10 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Y esto es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Okay? Interesantemente, muchas personas de los que siguen los pasos de las Naciones Unidas y que están pendientes de todos estos temas de la agenda globalista, no siguen tanto esta reunión de la COP. Yo conozco, pues obviamente como estoy muy metida con el tema de la agenda globalista, pues conozco mucha gente que sigue las asambleas anuales de la ONU, las asambleas anuales de la Organización Mundial de la Salud, las asambleas anuales del Foro Económico Mundial, que es la reunión de Davos, pero poca gente persigue las reuniones de la COP. Y yo llevo algunos años siguiendo las reuniones de la COP, realmente hace como 10 años. Obviamente no las estoy siguiendo desde el principio porque ya llevan 30 años y yo estaba en Kindle para ese tiempo. Pero yo me interesé en la COP a partir de la COP21, ¿okay? Y les voy a decir ya mismo por qué la COP21. Entonces, esta asamblea es una asamblea que se celebra todos los años con y son el único foro multilateral de toma de decisiones, porque el problema es ese, que ellos se meten allí a tomar decisiones cuando nosotros ni siquiera sabemos que ellos están reunidos, ¿ok? A tomar decisiones sobre el cambio climático en el mundo, y ellos reúnen a casi todos los países del planeta. Y en pocas palabras, la COP es donde los líderes se reúnen para acordar las medidas que, según ellos, se deben tomar para hacer frente a la crisis, a lo que ellos llaman la crisis climática, tales como limitar el aumento en la temperatura global a un 1.5 grados centígrados, ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático y lograr emisiones netas cero de CO2 para el 2050. Esa es la meta de ellos, que inicialmente la meta era para el 2030, pero ahora pues la extendieron hasta el 2050. Y la COP30 reunió a líderes mundiales y negociadores de los Estados miembros, lo que ellos le llaman las partes, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto con líderes empresariales, científicos climáticos, pueblos indígenas y la sociedad civil, para impulsar el progreso a nivel global, compartiendo ideas y supuestamente mejores prácticas para fortalecer una acción climática global, colectiva e inclusiva. Porque todo tiene que ser inclusivo y todo tiene que ser sostenible y todo este es el discurso, ¿verdad? El palabreo de la Organización de las Naciones Unidas. Y la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un tratado referente a nivel internacional acordado en 1992, y a partir de ese momento entonces es que empezaron las reuniones de la COP. Y este año la COP30 fue muy especial porque ahí se celebró el 10º aniversario del Acuerdo de París, firmado en 2015 en la COP21. ¿Okay? Así que cuando hablamos de la COP, como que la gente no sabe exactamente de lo que estamos hablando, pero cuando hablamos del Acuerdo de París, la gente dice, sí, del Acuerdo de París yo he escuchado. ¿Okay?
O sea, el Acuerdo de París fue el acuerdo al que se llegó en la reunión de la Conferencia de las Partes en el 2015, y aquí fue que los países se comprometieron a implementar las políticas que fueran pertinentes para hacer la reducción de las emisiones de CO2 en todo el planeta y llevarlas a un nivel de 1.5, o sea, a un crecimiento no mayor de 1.5 grados de temperatura a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasó en la COP30? Si producción me da, por favor, una foto que tengo ahí donde hay una página, es como que la tercera imagen, donde dice Global Climate, esa misma. Si usted va a esta página, a la página unfccc.int, ahí usted va a encontrar este informe. Está en inglés y este es el informe de resultados. ¿Qué fue lo que salió de esta asamblea anual de la COP30? Es un informe como de 55 páginas y está bastante bien organizado en términos visuales. O sea, no es un documento complicado de leer porque está en unas tablas y tiene sus títulos, así que usted puede ir como que buscando sus temas de interés dentro de todos los temas que ellos suelen abordar. Y los países acordaron en esta COP un paquete integral para ampliar el financiamiento y acelerar la implementación del Acuerdo de París, pero sin un compromiso claro de abordar el tema de los combustibles fósiles. Y yo quiero que la gente entienda, y este es como que el punto principal. Todo lo que sale de los acuerdos de la Conferencia de las Partes, en términos medulares, con lo que tiene que ver es con imponer a los países el compromiso de poner dinero en lo que ellos entienden que son las acciones que hay que llevar a cabo para reducir el CO2 en el planeta. Esto solamente es un pretexto adornado así como de expertos y ciencia y qué sé yo cuánto, y los países acordaron y no sé qué, para obligar a los países a meter dineros, billones, unas cantidades pero pornográficas de dinero, o sea que uno no las puede mencionar en público, ¿ok? Para que con esos dineros ellos pues hagan los cambios y implementen las cosas que haya que implementar para la supuesta reducción del CO2 en el planeta, que alegadamente el aumento del CO2, que se supone que está aumentando, y eso es lo que el responsable del aumento de las temperaturas. Y de verdad, cada otra oración yo hablo del supuesto y el alegado, señores, porque no hay un consenso científico. O sea, si hay una información que es estable y corroborable sobre el asunto del cambio climático, es que no hay un consenso científico. Por lo tanto, cada vez que usted escucha a cualquier grupo hablando del consenso científico de los expertos, le están metiendo pura propaganda. No existe un consenso científico. Hay científicos que alegan que sí, que vamos de camino a una crisis climática apocalíptica, y hay una buena cantidad, muy amplio sector de científicos que dicen que no, ¿ok? Y yo les invito a que se meta por internet, hay muchísima información, hay buenos libros que usted puede comprar y puede orientarse bien sobre este tema. Ahora, cuando yo me pongo a analizar, y yo vengo siguiendo, como por la última década, vengo siguiendo el asunto de la Conferencia de las Partes, me estoy dando cuenta de que la Conferencia de las Partes,
cuando la comparamos con el Acuerdo de París en 2015, a lo largo de esta década se ha ido debilitando mucho, pero mucho. Y una de las cosas que lo ha debilitado profundamente ha sido el resultado de la COP28. Hace 2 años, cuando se celebró la Conferencia de las Partes, pues yo no sé si esto fue, ¿verdad?, por un error que no pudieron evitar, pero la COP28 se celebró en los Emiratos Árabes. Y quien presidió... Volvemos con los Emiratos Árabes. Oye, Volvemos. pero entonces, pero mira, es que la COP28 fue chulísima. Yo me la disfruté. Porque la COP28 fue celebrada en los Emiratos Árabes y fue presidida por este magnate que, además de ser empresario, ha tenido también importantes puestos en el gobierno. Este señor es conocido como el Sultán Al-Jaber, un hombre joven, pienso que tal vez un hombre cuarentón, tal vez llegando casi a los 50 años, que aparentemente es un tipo brillante del mundo de la ingeniería química y la energía. Y entonces el Sultán Al-Jaber, que era quien estaba presidiendo la COP28, en su propio gallinero, en los Emiratos Árabes, es un importante magnate de la producción petrolera, pero también de las energías renovables. Este señor juega en las 2 ligas, ¿ok? Mira, otra cosa, ahora mismo ocurrió allí en el COP30, que fue que se invirtió 125 millones a una cosa que se llama el Tropical Forest Forever Facility. Entonces, eso lo que estaba buscando es conservar las áreas verdes, los bosques tropicales. Y el primero que ellos mencionan que van a invertir es en Brasil. ¿Qué pasa? Que hubo manifestaciones porque Brasil fue acusada de que en el 2020, ahora en el 2025, ellos aumentaron la deforestación. Entonces, tras de que ellos son un problema, lo celebran allí, pero no se señaló a Brasil como uno de los problemas que fue Lula da Silva. En este caso, Exacto. Lula da Silva fue el presidente bajo el cual aumentó la deforestación. Sí, y Lula da Silva, como el presidente del país que estaba de anfitrión de la COP este año, pues fue el del discurso de apertura. Oye, y ya que lo mencionas, déjame adelantar algo que tengo en producción. Tenemos un videíto por ahí, porque entonces, pues, se dan estas manifestaciones de los grupos indígenas y de la gente que están protegiendo a la Amazonia de la deforestación. Y entonces ocurrió que hubo un fuego allí en la sede de donde se estaba celebrando la COP. Y míralo ahí. Eso es bueno para Sí. el CO2 ese. Eso es bien probable que eso haya sido Probablemente no fue accidental. sí, o sea, Ok. y no por los de la COP, sino por las protestas. Por Y las que- protestas. Que es importante que sepan que los problemas que tienen los nativos del Amazonas es bien grave, porque las deforestaciones, que ejemplo, la creación de papel, pues donde van primero a cortar es allí. Entonces ellos están allí con bombo y platillo diciendo que van a proteger el Amazonas, pero ellos están yendo al lugar donde se genera el problema. Correcto. Y entonces, entre las decisiones que surgen, y eso pues surge del informe que les mostré, entre las decisiones que surgen de la COP30, la primera, pues adivinen qué, como no podía ser de otra manera, es un financiamiento a gran escala para movilizar, escúchate esto, 1.3 billones de dólares anuales hasta el 2035 para la acción climática, con los países desarrollados a la cabeza. O sea, estos son embelecos para obligar a los países a que tengan que poner en sus presupuestos el dinero suyo y mío, para meter ese dinero en unas supuestas acciones que van a proteger
el país, el planeta del desastre climático, y el desastre climático es una farsa. Porque ellos saben de que este cuatrenio le va a ser difícil implementar. Así que la estrategia de ellos, que la verdad que estos tipos son unos genios, porque lo que ellos van a hacer es centrar su esfuerzo en recoger dinero, porque eso sí lo van a poder hacer, claro, para ver si entonces el próximo cuatrenio, si no ganan los que usted sabe que están en Estados Unidos, pues entonces ellos poder implementarlo, pero sí van a tener entonces oportunidad para poder recoger fondos. Mira, la primera, como acabo de mencionar, la primera situación que como que desaceleró estos intentos, ¿verdad?, de la COP de seguir amarrando al planeta en el discurso de la crisis climática fue en la COP28, porque el sultán Al-Jaber obligó al resultado de la conferencia de las partes a que no tocaran el tema de los combustibles fósiles. O sea, porque si tú no puedes ir a los Emiratos Árabes y a todos estos países del bloque del Medio Oriente, que su economía, muchos de estos países, hasta un 30% de su economía viene de los combustibles fósiles, y usted no puede pretender que va a hacer una conferencia allí y que estos magnates que de lo que viven es de los combustibles fósiles van a decir, ay, sí, vamos a eliminar los combustibles fósiles. Eso no va a pasar. Así que ese fue el primer strike. El segundo strike que tuvieron ocurrió ahora, hace un año, cuando Donald Trump ganó las elecciones nuevamente. Porque una de las cosas que hizo Donald Trump cuando llegó el 20 de enero a la presidencia, pues ¿verdad? Las personas que siguen estos temas de la agenda globalista están claros de que Donald Trump se quitó de la OMS, pero Donald Trump también retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Ok? Entonces, en este momento, Estados Unidos está fuera de este compromiso de los países, y de hecho no hubo representante de los Estados Unidos en la COP30, y simultáneo con la COP30 corrió la reunión de los G20 en la misma semana, y Estados Unidos tampoco mandó representante a la reunión de los G20, y Donald Trump no fue a la reunión de los G20, tampoco fue Javier Milei, en protesta por la reunión de los G20 fue en Sudáfrica, y entonces ellos ambos protestaron en contra de diferentes cosas que están pasando en Sudáfrica, pero sobre todo lo que tiene que ver con la violencia que está ocurriendo, sí, allí, que están matando a la gente blanca por verlos brincar, ¿ok? Y de esas cosas, pues, nadie habla. Si mataran un negro, pues entonces acá en los Estados Unidos se arma revuelo. Pero como lo que están matando son blancos, y como en Nigeria lo que están matando son cristianos, pues entonces... Sí, son los que pueden matar. Claro. Exacto, pues a eso sí los pueden matar, ¿ok? Eso no tienen la misma importancia. Y entonces el tercer revés que ha tenido toda esta farsa climática es que entonces, luego de que Trump se quita del Acuerdo de París, sale Bill Gates y dice, mira, ¿tú sabes qué? En verdad, no, la cosa esta climática no nos va a llevar a un destino apocalíptico. A pesar de que yo escribí un libro diciendo que sí, pues de verdad, mira, olvídense de ese libro, porque no hay una emergencia climática. Entonces, el que Estados Unidos se quitara y no vaya a dar las aportaciones que daba, el que Bill Gates se quite y no vaya a dar las aportaciones que daba, el que el sultán Al-Jaber hubiera detenido las intenciones de que se llegaran a acuerdos para eliminar los combustibles fósiles, lo que ha hecho es que ha cogido esta mesa de 4 patas, le cortaron 3 patas. Y ahora la COP realmente se está balanceando en un hilo. Ellos no lo van a decir, y ellos van a seguir con su cacareo y con las cosas que ellos creen que están haciendo grandeza, pero realmente los esfuerzos de estas organizaciones no gubernamentales para seguir imponiendo sus políticas en los países
sobre lo que tiene que ver con el cambio climático, no van tan bien. No van tan bien. Otro problema, una dicotomía que ocurrió allí, que esto hay que mencionarlo, es que esto fue celebrado, la COP30 fue celebrada en un lugar llamado Belén. Ellos lo celebran, esto no queda cerca de la capital, ellos lo celebran, esto queda bastante aislado cerca del Amazonas, para hacerlo todo bien exótico, pero las carreteras para llevarte allá pues no eran tan accesibles, así que Lula da Silva decide crear nada más ni nada menos que una autopista, se llama la Liberty Highway. Entonces, para construirla, él lo que hace es que él coge 8 millas, que son 13 kilómetros, ¿verdad? De 4 carriles y los construye. Pero, ¿dónde los construye? Pues los construye encima de áreas que eran vírgenes del Amazonas. Oh, my God. Entonces, cuando lo hace, ¿qué pasa? Que la gente que estaba protestando no eran simplemente gente que vino a otros países por defender el planeta. Es que habían personas que tenían allí, en esa área, hay unas áreas que ellos eran recolectores de acai. Escuche, no es que tengan unas fincas, es que como allí crece de manera salvaje, ellos van sin dañar, ¿verdad?, el ecosistema y recogen dentro de las cosas, ¿verdad? Pues allí vivían también indígenas. Bueno, vivía allí, te sacaron, olvídate de eso. Él le pasó por encima una carretera de 4 carriles para que pudieran llegar entonces allá. Obviamente ellos son los que están protestando porque le estás destruyendo el ecosistema. Para pasar por ahí a unos magnates. ¡Qué barbaridad! Una semana y más nada. A rayo. 160 generadores diésel para energía que utilizaron para poder construir la carretera. Es que son unos... Claro, Lula está brutal. Y Greta Thunberg en una yola. Allí no fue, estaba por Israel. Por Israel trabaja. No, es que esto es absurdo. Bueno, entre las demás decisiones que se tomaron, está el impulso a la adaptación. ¿Eso qué significa? Eso significa duplicar el financiamiento para la adaptación para 2025 y triplicarla para 2035. O sea, más dinero, seguir pidiendo más dinero. Lo otro que se decidió es el fondo para pérdidas y daños. Eso es más dinero para ciclos de puestas en marcha y reposición confirmados. Nuevas iniciativas, el lanzamiento del acelerador de implementación global y la misión Belén para el objetivo de 1.5 grados para impulsar la implementación. Voy a explicar ya mismito qué cosa es el acelerador de implementación global. Y lo otro que se acordó, digo, hay más acuerdos, pero los más importantes que me parecieron, es el acuerdo sobre la desinformación climática. Es un compromiso para promover la integridad de la información y contrarrestar las falsas narrativas como esta. ¿Okay? Y la decisión final enfatiza la solidaridad y la inversión, estableciendo objetivos financieros ambiciosos, pero excluyendo el lenguaje de la transición energética. O sea, la COP30 no pudo ni tocar con una vara larga el tema de la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. Entonces, pues tú dices, pues entonces, ¿en serio qué es lo que están logrando? Lo único que están logrando es seguir imponiendo el requisito de que los países sigan metiéndole dinero en las manos a esta gente. La quema de combustibles emite gases de efecto invernadero, que son los principales contribuyentes al calentamiento global, dicen ellos, lo que convierte esta emisión en un motivo de preocupación para muchos países, incluyendo a negociadores de Sudamérica y la Unión Europea, así como a grupos de la sociedad civil. Estoy leyendo directo del informe ese que les mencioné. Y el informe sigue diciendo, esta es la primera COP celebrada en la Amazonia y la primera desde que la ONU advirtió que el aumento récord de los niveles de gases de efecto invernadero significa que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1.5 grados en los próximos años sin sobrepasar temporalmente el objetivo del Acuerdo de París. De hecho, el informe menciona en varias ocasiones que durante este presente año se ha presentado, se ha logrado monitorear un aumento
en los niveles de CO2. Pero entonces no dice a qué se debe el aumento de niveles de CO2 en este año. Pero lo dice dentro de un contexto en donde exhorta a que las políticas internacionales y a que los compromisos de los países. Y entonces yo opino que tal vez esto es un lenguaje indirecto para decir que Trump es el culpable de que durante este año, porque es que lo único diferente, dramáticamente diferente que ha ocurrido en términos políticos este año que impacte a nivel mundial es la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Ok? Así que ellos lo que están es tratando de tirarle la indirecta, mira, aquí como Trump se quitó del Acuerdo de París, pues entonces ahora por culpa de Trump, tú sabes, los niveles de CO2 están aumentando. Oye, porque porque Trump es más poderoso que Jesucristo. Jesucristo paró una tempestad, pero Trump elevó los niveles de CO2 en el planeta. Y que a él le gusta hablar mucho de la energía renovable, como si las baterías, lo que está dentro de las baterías saliera de una nube. Sí. O sea que es bien contaminante. Es bien importante que la gente sepa, una vez que las baterías pierden su tiempo de uso, cuando tú las vas a desechar, la contaminación de la batería, ejemplo, en Puerto Rico no hay lugar donde desecharlas. ¿Sabes dónde terminan? En la basura, y la contaminación contamina es suelos, bien peligrosa. contamina cuerpos de agua. Sí, es bien peligrosa, es bien peligrosa. Ahora, tras 2 semanas de intensas negociaciones allí en la COP, el texto exige movilizar al menos 1.3 billones de dólares anuales para el 2035 destinados a la acción climática, además de triplicar el financiamiento para la adaptación y poner en funcionamiento el Fondo para Pérdidas y Daños acordados en la COP28. También lanza 2 importantes iniciativas que son el acelerador de implementación global y la misión de Belén para 1.5 grados para ayudar a los países a cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional y sus planes de adaptación. El acelerador mundial es un plan presentado en 2021 por Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, con el objetivo de acelerar las acciones mundiales necesarias para promover la recuperación del empleo, así como transiciones ecológicas, tecnológicas y sociales justas hacia economías más sostenibles e inclusivas, porque todo es sostenible e inclusivo, ¿ok? Esas son 2 palabras que no dicen nada, ¿ok? Y la misión de Belén, por primera vez, es aquí se encuentra, ¿verdad? Esta decisión posterior a la COP21, o sea, al Acuerdo de París, en donde se insiste en que la reducción tiene que ser de 1.5 grados. Por primera vez, la decisión reconoce la necesidad de abordar la desinformación climática. Y esto a mí es una de las cosas que más me llama la atención. Comprometiéndose a promover la integridad y la información y contrarrestar las narrativas que socavan las acciones basadas en ciencia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando inauguró la cumbre, él declaró, y lo voy a citar, que esta sería conocida como la COP de la verdad. ¿Ok? Una persona que no dice la verdad, pues él va a ser la COP de la verdad. Y esta decisión marca un paso significativo para salvaguardar la confianza pública en la política climática, aun cuando la ausencia de un lenguaje sobre la transición de los combustibles fósiles subraya la complejidad política de las negociaciones energéticas. Entre los compromisos logrados para combatir la desinformación están, número 1, promover la integridad de la información relacionada con el cambio climático de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los estándares de libertad de expresión, apoyar la sostenibilidad de un ecosistema mediático diverso y resiliente, un palabreo que no dice nada, para garantizar una cobertura precisa y fiable sobre cuestiones climáticas y ambientales. Promover una acción climática informada e inclusiva mediante el avance del acceso equitativo a información precisa basada en evidencia y comprensible para todos,
y fomentar la cooperación y el desarrollo de capacidades para abordar amenazas a la integridad de la información, protegiendo a quienes informan e investigan sobre cuestiones climáticas. Cuando usted lee eso y usted lo compara con este mismo discurso cuando estábamos con la OMS y el COVID-19, es exactamente el mismo lenguaje y el mismo discurso que se utilizó para apoyar la censura. O sea, aquí esto es cuestión de ahora vamos a empezar a censurar y a perseguir a todos los científicos, todos los profesionales, todos los medios de comunicación que estén hablando cualquier cosa que sea un discurso distinto al discurso de la llamada crisis climática. Y en la reunión de clausura, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, reconoció lo que quedó fuera del acuerdo. Y él dijo: sabemos que algunos de ustedes tenían mayores ambiciones en algunos de los temas en cuestión. O sea, lo que está diciendo es, sabemos que de verdad de la COP30 no se saca lo que la gente esperaba. Las expectativas de acuerdos no se cumplieron. De hecho, este llamado acuerdo, y búsquelo porque está como que en la última página del documento que les mencioné, este llamado acuerdo sobre cómo se va a enfrentar el asunto de la desinformación, en realidad fue apoyado por 10 países. Y allí habían casi 200 países representados. Entonces tú dices, pero ¿cómo es que tú tienes casi 200 países representados en una reunión y entonces 10 países te apoyaron esta estrategia contra la desinformación y tú lo pones entre los logros, entre los resultados? O sea, pues yo no entiendo, ¿ok? O sea, de verdad, los resultados de la COP están muy por debajo de lo que ellos mismos esperaban lograr. Y entonces, el presidente de la COP30, pues lo dijo así: sabemos que algunos de ustedes tenían mayores ambiciones en algunos de los temas en cuestión, y añadió: sé que la sociedad civil juvenil nos exigirá que hagamos más para combatir el cambio climático. Entonces aquí viene el discurso de los Greta Thunberg de la vida, echándonos la culpa a nosotros de que les vamos a dejar un planeta contaminado, ¿ok? Para que uno se sienta culpable y meter esa presión psicológica. Y él sigue diciendo: quiero reafirmar que intentaré no decepcionarlos durante mi presidencia. Bueno, pero nos decepcionó como quiera. Con respecto al llamado del presidente Lula a la ambición en la inauguración de la COP30, do Lago anunció planes para crear 2 hojas de ruta. Una para detener y revertir la deforestación, que ya habían deforestado, y otra para lograr una transición hacia el abandono de los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, movilizando recursos para estos fines de forma justa y planificada. Y el camino hacia el consenso en la última conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como se conoce, ¿verdad? La COP, no fue nada fácil para ellos. Grupos indígenas organizaron bloqueos exigiendo mayor protección para la Amazonia, que ya lo mencionamos y vieron el fueguito. Y los negociadores trabajaron viernes, del último día, ya como que toda la noche, ¿verdad?, para crear las brechas en materia de financiamiento, para cerrar las brechas en materia de financiamiento y ambición, con la presidencia de Brasil orientando las discusiones hacia un resultado políticamente viable centrado en el apoyo y la implementación de los acuerdos de las COP anteriores. El director de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la COP30 logró avances como el lanzamiento del acelerador de implementación global para cerrar esas brechas. El acelerador lo que hace es meterle el chambón a que se siga reclamando de los países este apoyo y este financiamiento. De hecho, Guterres no estuvo en la reunión de la COP porque estaba en la reunión del G20. Y entonces, pues yo supongo que estaba por teléfono, ¿verdad?
con una oreja estaba pendiente del G20 y con la otra oreja estaba pendiente de lo que estaba pasando en la COP. ¿Y cuáles son las repercusiones que esto tiene para Puerto Rico? Porque usted dirá, bueno, ¿y esto a mí en realidad qué me importa? Exacto. Esto de verdad, ¿a mí qué me importa? Bueno, pues nos importa. Porque en Puerto Rico diversas organizaciones profesionales, científicas y ambientalistas reclamaron la semana pasada, y lo tenemos por ahí en algún visual, a la Asamblea Legislativa que atienda de inmediato el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, que está pendiente, mírenlo ahí, esto salió en el periódico Metro. Urgen a la legislatura a aprobar el plan de mitigación al cambio climático ante cierre de sesión legislativa. Este llamado plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático se suponía que fuera aprobado por el Senado el año pasado, antes de que esto entonces se pudiera implementar. Lleva un año que el Senado se ha aguantado y no está tocando este tema, cosa que yo le recomiendo a los senadores. Ellos no me están pidiendo el consejo, pero yo les recomiendo a los senadores y particularmente al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que en este momento él, ha tenido algunos proyectos que han tenido sentido común y han hecho, ¿verdad? Algo que se aparta de todo este discurso falso de crisis aquí, crisis allá. El plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático está en espera de que sea visto por el Senado para que sea aprobado, para que entonces en Puerto Rico se implemente esto. Yo le recomiendo que usted vaya por internet y busque este documento, ¿ok? Lo encuentra en la página del Departamento de Recursos Naturales y qué sé yo. Esto es un documento que esto es más largo que el Quijote. Esto tiene 1000 y pico de páginas. Son 2 tomos. Y obviamente, si son tantas páginas, usted puede estar... Mire, los legisladores en Puerto Rico no leen un proyecto de 3 páginas. Van a leer un proyecto de 1000 y pico de páginas. Si los senadores firman este proyecto, lo único que... Primero, lo van a firmar a ciegas. No van a saber ni lo que están aprobando. Segundo, lo que van a estar haciendo es comprometiendo millones de dólares del erario público a una farsa ecológica, a una supuesta crisis climática. Señores, los países que más emisiones de CO2 producen en el mundo son China y la India. Y ninguno de esos 2 países tienen ni de cerca, es más, ni de lejos, regulaciones ambientales y energéticas tan estrictas como las que presenta este plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico, que es una chispo de isla de 100 por 35, que el impacto que las emisiones de CO2 en Puerto Rico pueden hacer para el planeta deben ser de 0.0000000000000001. Y entonces, de verdad, lo que quieren seguir haciendo todos estos organismos disque ambientalistas es seguir creando leyes que justifiquen las asignaciones de fondos para que ellos sigan jalando chavos para proyectos que no tienen razón de ser, que no están atendiendo ningún problema real, que solamente están atendiendo problemas que ellos crean para ellos mismos presentarnos las soluciones, pero las soluciones cuestan mucho dinero y ese dinero lo pagamos nosotros de las contribuciones. Y entonces este grupo que la semana pasada hizo esta conferencia de prensa urgiendo al Senado que acaben de aprobar el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico, ellos solicitaron urgentemente una acción ante los crecientes impactos del cambio climático, que no sabemos cuáles son, sobre la salud, la infraestructura y las comunidades vulnerables del país. ¿Cuáles son esos
crecientes impactos del cambio climático a la salud, la infraestructura y las comunidades vulnerables del país. Nadie sabe cuáles son. Pero atender ese discurso le cuesta al país millones de dólares que se van a ir al bolsillo de los expertos. ¿Ok? Y el llamado que ellos hicieron fue encabezado por el Comité de Salud Pública y Ambiente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, junto a organizaciones como el Club Sierra de Puerto Rico, que viven del invento ambiental, y la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, entre otras. Así que yo invito a los senadores de Puerto Rico a que no sigan detrás de este discurso de mentiras, que no presentan evidencias reales, que solamente se acogen del consenso de los expertos, de la ciencia, y que en verdad no están atendiendo ningún problema real. El cambio climático es cíclico, tenemos un cambio climático, lo que no tenemos es una crisis climática. Y hasta el mismo Bill Gates, que se ha dedicado por las pasadas 2 décadas a crear alarmas de destinos apocalípticos para el mundo por causa del cambio climático, ya el mismo Bill Gates se quitó. Así que no les sigan creyendo a los supuestos expertos de Puerto Rico, porque los expertos de Puerto Rico lo único que están buscando es quién les va a pagar el dinerito que ellos necesitan cobrar todos los meses. De hecho, ya se gastó mucho dinero en Puerto Rico, porque este dichoso plan de mitigación y adaptación y resiliencia al cambio climático fue un documento que tomó un par de años en las supuestas reuniones de estos supuestos expertos que estaban cobrando todos los meses, cobrando buen dinero para generar ese documento de más de 1000 páginas que lo que redunda es en que se les sigan asignando a ellos millones de dólares para atender una crisis que no es real. Ustedes saben que acaba Angie de mencionar dónde están esos grupos o esas comunidades afectadas por el cambio climático. Lo que pasa es que dentro del cambio climático, pues ellos señalan que lugares inundables, las inundaciones, son considerados pues problemas del cambio climático. Yo les voy a decir dónde está una de esas comunidades. En San Juan se están multiplicando las comunidades que están supuestamente con problemas de inundación grave, y son directamente señaladas como que es culpa del cambio climático. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que, como dijo Angie también, la pregunta es, ¿ese dinero se lo van a dar a expertos? Pues miren, les voy a contar una anécdota. Aquí en San Juan hubieron expertos internacionales que de manera gratuita hicieron un trabajo de investigación para decirle que la razón por la que se estaban inundando las comunidades no tenía que ver con que estaba lloviendo más. Es que había una mala planificación, porque aquí en San Juan se estaba permitiendo que taparan literalmente las cañerías, que taparan todo lo que viene siendo los acueductos internos, y las construcciones que estaban haciendo de nuevas urbanizaciones estaban sobresaturando los salideros de agua. Ellos lo explicaron y dijeron, lo único que no se debe hacer, los expertos internacionales, lo que pasa es que como ellos no cobraron y lo hicieron de gratis, esos expertos internacionales le dijeron al municipio y le dijeron al Estado que lo único que no se debería hacer era el proyecto de recanalización del río Piedra, el que están haciendo ahora, y no solamente porque la gente se empieza a quejar porque está provocando tapón. El daño que está ocurriendo ahora mismo es que más comunidades están propensas a inundaciones por culpa de la mala planificación. Pero ¿saben por qué lo están haciendo? Porque a través de la construcción un montón de personas están robando dinero. Responsables de ese proyecto, hay 3 personas que firmaron para que ese proyecto se hiciera. El nombre es Pedro Pierluisi, Jennifer González y Miguel Romero. Ellos 2 son los que aparecían como responsables de alguna autorización en contra de los expertos internacionales. Nuevamente, esos expertos internacionales no cobraron. Así que algo más, Angie, antes de
abandonar este tema que me molesta tanto. No le crean a los expertos. Si el experto va a hacer algo de gratis, sabe que el gobierno no le interesa. Gracias por estar aquí en Tiva TV. Recuerda que tenemos el libro de la autora Angie González, Ultra Matar y Destruir. Para poder conseguirlo, pasa por Tiva Backstage. Antes de tu ir a ese Black Friday, pasa por Tiva Backstage. Va a llamar al 787-626-0343. Es importante, ahora que lo que se acercan fiestas, yo sé que a la gente le gusta comer, pero come saludable. Vamos a comprar el libro Saboreando Salud. Y esto está escrito por Lidibel Porrata. Es importante que lo lleves para tu casa para que puedas comer de manera adecuada, rica, saludable, como yo estoy comiendo ahora mismo. Gracias por estar con nosotros. Continúa en Tiva TV. Mi nombre es Joe Vargas y que Dios los bendiga. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate por Tiva, actívate, actívate por Tiva.